tardes. Junta de Acción Comunal, Barrio Portales del Norte, Bogotá. Antonio Saravilla. Buenas tardes, don Antonio. ¿Cómo me le va? Qué alegría verlos por acá. Buenas tardes, Alex Fabiola. Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Muy buenas tardes. Bueno, aquí donde íbamos. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. A las personas que se conectan por primera vez el día de hoy a este programa de fortalecimiento, muchísimas gracias. Mi nombre es Fermano David González, soy el director de la Corporación de Administración Pública para la Paz y el Desarrollo. Y el día de hoy vamos a trabajar nuestra segunda sesión de este programa que ha sido creado con el ánimo de fortalecer esos procesos de liderazgo a nivel comunal que ustedes desarrollan en sus barrios en distintas partes del país. Quiero darle la bienvenida y un saludo cordial a Aime González, a Alejandra Rojas, a Alex Fabiola, a Edgar Torrejano, a Eduardo Puentes, a don Antonio, a José Luis Blanco, a la Fundación Vida y Proactividad Social, a Luxora Castro, a Marta Juliet Díaz, a Noemí Ochoa, a Ángelo Sanabria y a Yelipsa Carolina Sánchez, que es nueva en este programa y que se ha vinculado durante esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno. Herman, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Antes de empezar, quisiera preguntarle si usted pudieron diligenciar el formulario para participar en la pregunta de qué es el liderazgo. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, perfecto. Yo voy a compartir en este momento el link por el chat con el ánimo de que las personas que no han podido participar lo puedan hacer, ¿sí? Y nos compartan su visión sobre qué es el liderazgo. Esto pues teniendo en cuenta que este programa de fortalecimiento se desarrolla en el marco del Club de Liderazgo, que es un proyecto que hemos venido desarrollando con el ánimo de fortalecer los procesos de participación ciudadana y participación política aquí en el país. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Durante la semana pasada nosotros estuvimos trabajando el marco normativo que tiene la acción comunal en Colombia. Para eso estuvimos revisando un poco sobre la ley 743, que es esa ley que reglamenta el artículo 38 de la Constitución en todo lo concerniente a la acción comunal. Quería antes que nada empezar y pues pedirles que si tienen algún comentario, alguna observación frente a los temas que abordamos en la sesión anterior, los pudiéramos trabajar desde el comienzo. ¿Todo estuvo claro frente a lo que desarrollamos en la semana pasada? A ver, yo tengo un comentario. Sí, sigue. Siga, Antonio, y ya miramos quién es la segunda persona. A ver, sobre el tema de que hablábamos de los estatutos. Ahorita que se está hablando de la reforma, ¿sí? Uno encuentra que las cosas están escritas pero nunca se hacen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del territorio? Nosotros cuando constituimos la Junta hace 4 años, ¿sí? Nosotros somos una Junta reciente, somos la última Junta que se creó en Suba hace 4 años. Nosotros encontramos problemas como que cuando se pidió una certificación del territorio de las otras juntas, había juntas que estaban tomándose el territorio que le correspondía a la Junta, o sea, la Junta de Portales del Norte. Y resulta que cuando se fue a radicar la documentación, se encontró que ese territorio ya estaba ocupado por otra junta. Esto generó todo un proceso jurídico y tocó
plantear que nosotros habíamos hecho una tarea de ir a la Secretaría Distrital de Planeación a preguntarle, señor, nosotros somos la Junta del Barrio tal, ¿usted nos puede dar cuáles son nuestros límites? Y allá nos dijeron, usted va de la calle tal a la calle tal, de la carrera tal a la carrera tal, según planeación. Nos dieron la certificación. Y resulta que las otras juntas sencillamente se habían tomado los territorios en sus estatutos diciendo, no, es que yo voy hasta tal parte. Y eso me parece a mí que está mal. O sea, una de las cosas que hay que empezar a arreglar es esos límites que tenemos nosotros como territorio y no abarcar territorios que no nos corresponden, porque eso genera problemas en el tiempo, ¿sí? Entonces esa era una de las notas pues dentro del tema de los estatutos. El otro, por ejemplo, estuve mirando lo de la reforma, no voy sino en el capítulo 6 mirando, porque no lo he leído detalladamente, pero encuentra uno, por ejemplo, otro problema es el quórum. Los quórum en las asambleas, eso es un problema que yo creo que eso va a tocar analizarlo muy bien. ¿Qué es lo que hacen las juntas? ¿Qué determinaciones toman? Y si eso amerita realmente tener un quórum específico, porque nosotros realmente lo que hacemos es gestión, nosotros no adelantamos obras, no ejecutamos grandes cosas, excepto algunas juntas que tienen algún capital, ¿no? Que ya tienen un medio de donde tener su visión económica, o sea, de tener sus recursos. Entonces, pues ahí sí ya pues se amerita una situación de una formalidad mayor, ¿sí? Entonces dejo ahí para que otros intervengan. Gracias. Muchas gracias, don Antonio. Muy importantes esos comentarios. Ya vamos a comentar al respecto. ¿Alguien más quiere participar frente a lo que trabajamos la semana pasada o el documento que habíamos propuesto para revisar el día de hoy? Bueno, bien. Justamente durante esta semana hubo varias preguntas sobre la organización comunal que las hicieron por el grupo de WhatsApp y allí logramos pues comentar algunas de las respuestas que se habían señalado, como por ejemplo el número mínimo de personas que pueden conformar una junta de acción comunal. También, digamos, cómo es toda esta configuración a nivel territorial de acuerdo al nivel en el cual se encuentra y otros aspectos como, por ejemplo, qué hacer cuando de pronto los afiliados o los dignatarios de la Junta de Acción Comunal pues ya no están activos o no hacen parte del barrio correspondiente y se hace necesario hacer algunos cambios. También, como lo acaba de mencionar Antonio, existen situaciones en las cuales cuando se crea una junta de acción comunal, la delimitación territorial que ésta tiene puede estar invadiendo inclusive las esferas de otros barrios para los cuales pues debería constituirse su propia junta de acción comunal y como lo ha evidenciado en la junta o en el barrio Portales del Norte aquí en la ciudad de Bogotá, pues digamos esto genera una dificultad allí. Es muy importante recordarles que si bien la ley 743 es la que establece, digamos, todos estos temas de... Están ingresando varias personas acá. Todos estos temas de, digamos, de cómo es el marco regulatorio a nivel general que se tiene para la acción comunal, la ley 743 del 2002, el decreto 2350 es la norma que reglamenta toda esta materia, ¿sí? Entonces, yo voy a compartir con ustedes aquí pantalla, con el ánimo de que revisemos un poco esto, porque es importante conocer bien cuáles son esas normas que van complementando todo el tema de acción comunal aquí en el territorio colombiano. Entonces, como ustedes lo pueden ver acá, este decreto dentro de su título dice por el cual se reglamenta la ley 743 del año 2002.
Si bien existe la ley 743 que establece unos parámetros generales, el decreto ya materializa un poco todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las juntas de acción comunal. Por un lado, podemos ver lo relativo al número de afiliados y afiliadas de las juntas de acción comunal. Aquí está en el título primero, como ustedes lo pueden ver. Aquí nos habla, por ejemplo, en el artículo primero de cuál es ese número mínimo de afiliados o afiliadas que tenga de acción comunal. Aquí nos habla que pueden, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá tiene que haber un mínimo de 75 afiliados. También nos habla, por ejemplo, que las juntas de vivienda comunitaria requieren mínimo de 10 familias. Y bueno, en fin, ahí nos va haciendo esta delimitación o esta parametrización en términos de afiliados. En el artículo segundo nos habla de la constitución de más de una junta de acción comunal en un mismo territorio, que es justamente lo que nos estaba comentando Antonio. Entonces aquí dice lo siguiente: las entidades de inspección, control y vigilancia autorizarán la constitución de más de una junta de acción comunal en un mismo territorio, siempre y cuando se den las siguientes condiciones. A. Que la nueva junta cuente con el número mínimo de afiliados requeridos para la constitución del organismo comunal, sin que ello afecte la existencia de la junta previamente constituida. B. Que la extensión del territorio dificulte la gestión del organismo comunal existente, que las necesidades de la comunidad que constituya la nueva junta de acción comunal sean diferentes a la del resto del territorio, o que exista una barrera de tipo físico que dificulte la interacción comunitaria. Parágrafo 1. Con el fin de verificar las anteriores condiciones, la entidad de inspección, vigilancia y control citará y escuchará al representante legal de la Junta de Acción Comunal existente. Si transcurridos 10 días hábiles, contados a partir de la citación, el representante legal no la atendiere, se entenderá que está de acuerdo con la conformación de la nueva Junta. El concepto del representante legal de la Junta existente no será de obligatoria observancia, se tendrá como un elemento de juicio por parte de la entidad de inspección, vigilancia y control para tomar la decisión respectiva. Parágrafo 2. La Junta de Acción Comunal ya constituida conservará la titularidad sobre el patrimonio comunal adquirido antes de la conformación de la nueva Junta. Entonces, aquí podemos ver claramente, Antonio y a todos los participantes, que, digamos, la legislación, la normatividad permite que se pueda constituir otra Junta de Acción Comunal, inclusive si en el territorio ya hay una previamente establecida. Solamente se establece que existan unas condiciones para que esto se pueda desarrollar y que también la entidad que hace inspección, vigilancia y control pues pueda dar la viabilidad a la creación de esta junta. Aquí en la ciudad de Bogotá, la entidad distrital que ejerce la inspección, vigilancia y control es el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, que es el IDEPAC. Yo quisiera preguntarle a las demás personas que están aquí presentes y que hacen parte de otras entidades territoriales del país, si conocen cuál es esa entidad que ejerce inspección, vigilancia y control y cómo se llama. Entonces quisiera darles la palabra y que nos vayan comentando un poco al respecto. Herman, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Siga. Eduardo Puentes, de la ciudad de Neiva. Acá en el municipio de Neiva, la oficina encargada de vigilancia y control es la oficina de participación comunitaria de la alcaldía. Pero hay una particularidad, y creo que en todas partes, afortunado o desafortunadamente, los comunales siempre hemos participado en política. Y cuando el alcalde de turno es amigo o no amigo de ciertas presidencias en algunos sectores, en algunos barrios, pues las cosas se dan. Voy a dar un ejemplo. Yo vivo en un barrio que se llama Barrio Las Brisas, es una parte alta de la ciudad de Neiva. Hay una junta de acción comunal que lleva muchos años en su puesto. Desafortunadamente, cuando hacen elecciones, usan estrategias para que las personas de la parte alta no puedan participar y siempre eligen a los mismos. Se han mandado notificaciones por escritos, derechos de petición, muchas acciones a la Oficina de Participación Comunitaria de la Casa de Participación de la Alcaldía, y pues siempre son amigos de la Junta actual políticamente y no pasa nada.
Estamos en ese proceso, en estas elecciones que fueron aplazadas de tomar la opción de constituir una junta de acción comunal en la parte alta. Pero tenemos un pequeño inconveniente porque, pues, digamos, el número de afiliados no se va a prestar porque pues, el barrio relativamente no es tan grande, pero estamos en esa lucha constante. Entonces, para significar de que afortunadamente el tema político siempre o favorece o desfavorece esa acción, ¿no? Entonces aquí es la Oficina de Participación Comunitaria la que ejerce ese control y vigilancia. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hermano. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa para que no se nos vaya a dificultar la participación. Les quiero pedir que por favor las personas que van a participar vayan escribiendo en el chat que piden la palabra, así como lo acaba de hacer una persona a la cual le vamos a dar la palabra y enseguida le vamos a dar la palabra a Noemí Ochoa. Entonces, primero, es que no aparece el nombre de la persona que pidió la palabra para que por favor se presente y nos haga nos regale su opinión. Mi nombre es María Doris Pacheco Hernández, soy del municipio de Popayán, departamento del Cauca. Aquí en Popayán, lo que ejerce control, inspección y vigilancia es la Secretaría de Gobierno de Popayán. Y para los demás municipios es la Secretaría de Gobierno del departamento. Ok, muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? María Doris Pacheco Hernández. María Doris, muchísimas gracias. Bueno, miren que hasta este momento tenemos 3 formas distintas de ejercer inspección, vigilancia y control aquí en el país. Tenemos que en Neiva lo hace una oficina que hace parte de la alcaldía. Tenemos que en Popayán lo hace la misma Secretaría Distrital la Secretaría de Gobierno, y tenemos que aquí en Bogotá lo hace un instituto. ¿Sí? O sea, hay 3 formas institucionales distintas que ejercen inspección, vigilancia y control a las juntas de acción comunal en los respectivos municipios. ¿Quién más desea participar? Noemí, tienes la palabra. Hola, Ferman. Buenas tardes para todas y todos de aquí en Bogotá. Ferman, según tengo entendido, aquí en Bogotá es el IDEPAP, pero resulta que creo que en las funciones que ejerce sobre la Junta de Acción Comunal, pues creo que no son las que deberían ser en este momento. ¿Por qué? Porque mi pregunta es, cuando un presidente de Junta de Acción Comunal no cumple con sus funciones, ni hace que el grupo, como es el tesorero, la secretaria, el fiscal, ejerzan cada uno su gestión de qué es el tesorero, qué es el presidente, y ninguno puede delegar, sino simplemente el presidente de la Junta es el que delega todo, ¿sí? Por eso una parte. Ahora mi pregunta es, si el IDEPAP controla, vigila a sus juntas también, ¿por qué no hace nada? Porque creo que tienen una presidenta. ¿Qué pasa cuando un presidente de la Junta se va y no le avisa a la comunidad ni entrega la rendición de cuentas o lo que haya que entregar, sabiendo que hay un ente que lo regula, ¿sí? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa con el libro, digámosle, para actualizar? Porque se supone que hay unos estatutos y uno tiene que actualizar el libro para quedar inscrito, para que en algún momento los afiliados puedan necesitar o ejercer algo, ¿sí? En este momento veo que se está presentando situaciones así, entonces digámosle, si el IDEPAP no llegase a funcionar mediante los decretos y toda la normatividad que ellos sacan, ¿ahí qué vendría a pasar con todos esos presidentes que en cualquier momento salen y se van y no convocan a una reunión para renunciar? ¿En manos de quién podría quedar una Junta de Acción Comunal? Gracias. Bueno, Noemí, ya te damos la palabra, Yelitza. O si quieres, opina y ya ahorita hacemos los comentarios frente a los que están participando. Entonces tiene la palabra Yelitza y enseguida la va a tener el señor Jorge Eliezer Ceballos. Yelitza. Sí, bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Sánchez, hago parte de el barrio San Cristóbal, parte alta. Mira, referente a lo que estaba opinando la señora Noemí, también apoyo lo mismo. Aquí en mi barrio lleva un presidente como 10 años, el cual nunca ha dado como una rendición
de cuentas frente a lo que se ha hecho en tema de gestión dentro del barrio. Adicional, me parece que es importante que si el IDEPAC es la entidad encargada, se hagan como unas capacitaciones a las personas, ¿sí? De qué hace el tesorero, qué hace el secretario, el vicepresidente y el presidente, porque muchas personas desconocen las funciones y a muchas personas son como, eso requiere mucho tiempo, eso es de estar allá metido. Entonces, pues mi opinión es que ese ente debería realizar barrio por barrio una convocatoria para una capacitación a las personas que quieren pertenecer a la Junta de Acción Comunal. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Tiene la palabra Jorge Eliezer. Buenas tardes a todos y todas. Quiero manifestarle, ¿verdad? Me encanta que una corporación como es ustedes hayan tomado la rienda de entrar a capacitar una serie de los líderes de la acción comunal en el país. De lo que estoy escuchando veo que es eso, falta conocimiento directamente de lo que es la ley 743, decreto 2350 y el decreto 890. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que un presidente no está trabajando, no está cumpliendo con sus funciones, pues la culpa de quién es, de la misma comunidad. ¿Quién tiene que dar la rienda? Pues la rienda obviamente para ello hay un fiscal que es el que debe vigilar, hacer control, estar pendiente si la junta directiva no funciona, qué está pasando. De igual manera existe un comité conciliador, pues si hay un buen fiscal que esté muy pendiente, pues lo denuncia ante el comité conciliador y directamente ese comité es el que debe tomar la justicia, el que debe velar porque todos los directivos, todas las personas cumplan con sus funciones. Yo pienso que en ese caso, por eso me encanta que ustedes como corporación hayan tomado la rienda de esto, porque veo que la participación, además, la ley 743 es muy clara, dice que el gobierno nacional, a través de las asociaciones, de la federación y la confederación, debe capacitar a través de los formadores de acción comunal, pero han quedado cortos. Uno cada día ve más que no hay conocimiento. Entonces me parece que ya las corporaciones privadas, los sectores como ustedes que están pendientes, me parece muy importante. Pues yo tengo una vasta experiencia en la acción comunal. En mi departamento he participado en muchas actividades, desde la acción comunal hasta comunal liberación. Entonces, pienso que en ello, y con todo el respeto a los demás, pero es bueno este debate, es importantísimo. Ojalá, yo no quisiera ver 24 personas, afortunadamente ojalá podamos haber tenido unas 100, 200 personas para que exista un debate muy claro al respecto. Gracias, Dejo, muy amable, Fernando. Muchas gracias, Jorge Eliezer. Sí, efectivamente, pues hemos tomado esta iniciativa con el ánimo de fortalecer este proceso. Con la palabra Noemí. De acuerdo a lo que habló el señor, sí, digamos, él habla de una ley, de una normatividad. Bueno, muchas veces eso se queda ahí escrito porque realmente, pues digo, no, muchas veces la gente ha ido al IDEPAC, han pasado las quejas de todo eso que está sucediendo, porque ya son cargos amañados, que hay presidentes de junta que llevan 25 años, 10, 15, pero ni dejan hacer a la comunidad ni hacen. Entonces, digámosle, un ente que regule así como está escrito, porque el IDEPA debe estar vigilado por otra cuestión, porque si no, ahí no se viene haciendo nada, ¿sí? O sea, esa es mi gran inquietud. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, efectivamente estas entidades que ejercen o estas dependencias que ejercen inspección, vigilancia y control tienen un deber legal, que es el de garantizar que la acción comunal pueda tener un desarrollo efectivo frente a lo que es la democratización de la participación ciudadana en los ámbitos pues, que afectan nuestra vida tanto económica como social y política en el territorio colombiano. Cuando se presentan este tipo de situaciones en las distintas juntas de acción comunal, es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que antes de que una entidad que ejerce inspección, vigilancia y control pueda tomar acción sobre el asunto que está en cuestión, debe haber un desarrollo de carácter interno en la misma Junta de Acción Comunal frente a esa situación que está pasando.
Jorge Eliezer nos comentaba que existen unos comités de conciliación que nosotros inclusive los vimos en la sesión anterior, están establecidos legalmente a partir de la ley 743 y que tienen unas funciones específicas para desarrollar allí. ¿Cuál es la gran dificultad que existe? Por un lado, que, digamos, los líderes a nivel comunal, digamos, en términos generales en el territorio colombiano, pues no han recibido la capacitación correspondiente y existe naturalmente un desconocimiento frente a la naturaleza y las funciones que deben desempeñar las juntas de acción comunal y sus dignatarios, ¿sí? Como los distintos comités que allí se creen. Digamos, existen... digamos, un primer paso es que allí internamente se pueda solucionar y gestionar esa situación que se presenta de conformidad a sus propios estatutos, pero también, pues digamos, allí la limitación que puede existir es la falta de conocimiento frente al qué hacer en una situación como estas por parte de esos representantes o esos dignatarios que han sido elegidos. El segundo camino que debe existir o la segunda etapa del proceso es que uno como afiliado, un ciudadano que sea afiliado a una junta de acción comunal que evidencie este tipo de dificultades debe proponer ante la instancia correspondiente, que en primera medida son los comités de conciliación y también el fiscal, como lo mencionaba Jorge Eliezer, poderle dar trazabilidad a esta situación que se ha venido presentando. Si esta situación no se soluciona, el ciudadano o el grupo de ciudadanos correspondientes puede ir e instaurar ya en una segunda o tercera etapa la queja o manifestar esta situación o esta novedad ante el órgano de inspección, vigilancia y control. Es decir, si ustedes, por ejemplo, evidencian que se está generando una obstrucción a la participación, limitando la afiliación de personas en la Junta de Acción Comunal correspondiente, pues ustedes saben que desde el punto de vista legal existen otros mecanismos para generar esa afiliación, así los dignatarios que estén elegidos no quieran, ¿sí? Por un lado. Segundo, también hay que promover un poco el tema de la democratización y la participación en esos procesos electorales a nivel comunal. Miren que la decisión que ha tomado el Ministerio del Interior, a mi juicio, pero aquí solo voy a dar una opinión de carácter personal, a mi juicio es una decisión que no está en el marco constitucional porque ha aplazado unas elecciones que para unas organizaciones, digamos, del nivel comunal, que el periodo ha sido establecido por la ley, ¿sí? Allí en la ley es donde se establece cada cuánto y en qué fechas es que se deben desarrollar las elecciones, y el Ministerio del Interior el año pasado lo hizo en el marco de unos decretos de emergencia y unas declaratorias de emergencia que hizo el gobierno nacional y que pues naturalmente le daban esas facultades para inclusive correr los tiempos, pues porque estamos en el marco estamos en el marco de una pandemia. Pero actualmente, digamos, no estamos con esas mismas medidas que hace un año. Recordemos que hace un año el gobierno nacional había declarado emergencia económica y social durante un mes, que después fue prorrogado y digamos hubo varios momentos, inclusive el Ministerio de Salud sacó unas resoluciones manifestando también la declaratoria de emergencia sanitaria, pero eso se ha venido mitigando y el proceso, digamos, de elecciones yo creo que podría desarrollarse en el país. Entiendo que muchos comunales a nivel nacional hicieron las solicitudes del aplazamiento, pero el gobierno nacional hizo un aplazamiento de forma indefinida. Y como lo ha venido mencionando los directivos a nivel de aquí del distrito del Instituto del IDEPAC, pues esto es también, digamos, una situación que deja en la incertidumbre cuándo se pueden desarrollar estos procesos comunales, y eso genera de verdad unas situaciones que limitan la democracia, que limitan el acceso a la democracia, al sistema de participación que existe en nuestro país, como también la garantía de derechos, como por ejemplo el derecho a elegir y ser elegido, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que yo les sugiero, por ejemplo, en el caso de Noemí, en el caso de Carolina, que manifiestan que hay unas situaciones particulares en sus juntas de acción comunal, es que ustedes también instauren las quejas y los mecanismos, primero que los busquen a nivel interno en la Junta de Acción Comunal, y si evidencian que no
se está dando la gestión correspondiente, que ya instauren las quejas ante el organismo de inspección, vigilancia y control, que ellos deben actuar es en esos momentos. No tienen que estar todo el tiempo encima de las juntas de acción comunal mirando si sí o si no, pero sí procurar, digamos, como en la medida de lo posible intervenir, pero solamente cuando sea necesario. Y esa necesidad se manifiesta cuando las personas que conforman esa Junta de Acción Comunal instauran o ponen de manifiesto esa queja, ¿sí? Eso es algo muy importante que pues debemos tener en cuenta. También tengamos en cuenta que esas necesidades de capacitación son establecidas también desde el punto de vista legal, y es una obligación de la administración pública en sus distintos niveles garantizar esa capacitación a los organismos de acción comunal y a las personas que hacen parte o que quieren ser parte de él. Aquí pues es importante señalar que, por ejemplo, actualmente en el caso de Bogotá y en el caso de la mayoría de municipios del país se han venido instaurando o se han venido estableciendo estrategias de participación ciudadana en el marco del gobierno abierto, y eso hace que la misma ciudadanía pueda proponer proyectos de inversión para que las personas pues puedan beneficiarse de la inversión de esos recursos públicos. Y aquí ustedes podrían motivar a que haya un gran componente de inversión en materia de capacitación a los comunales, porque realmente la acción comunal es un elemento fundamental dentro de la democracia de nuestro país. Vamos a darle la palabra permítanme un segundito, miramos aquí el chat. Vamos a darle la palabra a Alix Fabiola. Gracias, Fernán. Al respecto de lo que acaba de decir del tema del aplazamiento de las elecciones, personalmente yo estoy de acuerdo porque la situación no es normal. Si fuera una situación normal, estaría de acuerdo a lo que dijo Fernán, que es anticonstitucional y que se le está negando el derecho a las personas de elegir y ser elegidos. Recordemos que estamos en una realidad, y es que hay un virus que está matando a la gente, y es verdad. Si nosotros nos damos cuenta en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestro alrededor, hay gente que ha muerto. No es un juego, es una realidad, Fernán. Es una realidad. Y si analizamos, las personas que conforman las juntas de acción comunal en su mayoría son personas mayores que corren riesgo. Entonces, en este orden de ideas, Fernán, yo sí estoy de acuerdo con el aplazamiento. No es que sea capricho, es que es una realidad, por favor. Hay un virus que está matando, y es cierto. Entonces, estoy muy de acuerdo con que hayan aplazado las elecciones. Que tenemos que entrar a la virtualidad, que eso es otra cosa. Pero igual, hay muchas personas, aquí lo que tenemos que hacer es incentivar a los jóvenes para que haya mayor participación, pero que no solamente las juntas vayan a ser de solo los jóvenes, no, que sean todas las personas de todas las edades las que participen. Ese es mi aporte, Fernán. No, perdóname, quiero agregar otra cosita con base a la experiencia. Aquí pasa lo que sucede en todo. Las cosas están escritas, pero una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la realidad. Existe el IDEPAD que debiera de hacer esa vigilancia, pero desafortunadamente no ocurre. Desafortunadamente las mayorías de personas que trabajan en el IDEPAD son personas contratistas, no tienen ni idea de qué es el asunto, muchas veces no se ponen de acuerdo ellos mismos. A Asojuntas hay una comisión de convivencia y conciliación, donde uno les lleva la problemática y ellos allá qué hacen. No hay, mira, Fernán, todo es muy hermoso escrito ahí en el papel, que es lo que debiera ser, pero no seamos ciegos. La realidad es que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se vive. Lo digo por experiencia propia. Lo que dicen aquí muchas personas es verdad. Realmente no existe alguien que realmente vea qué sucede en una junta. Desafortunadamente, cuando se están haciendo las planchas, generalmente se dice, bueno, necesitamos hacer una plancha. Fulanito de tal, ¿quién es? Metamos a fulano. No, eso no hay que hacer nada, eso no, venga, por relleno. Pero realmente, mire, el trabajo comunal
y la Junta de Acción Comunal es una herramienta importantísima. Si la administración echara mano de esa herramienta tan importante que es la Junta de Acción Comunal, no existirían tantas injusticias como hay. Por ejemplo, en este momento de pandemia que estamos, las ayudas no llegan a las personas que realmente lo necesitan. Si la administración echara mano de esa herramienta tan fundamental que es la Junta de Acción Comunal, una Junta de Acción Comunal se encargaría de mirar quiénes son las personas de su barrio que realmente necesitan esa ayuda. Y la administración se basaría en esa información, en esa información que la Junta le puede proporcionar para que las ayudas lleguen realmente a quienes las necesitan. Hoy por hoy, mire, con esa ayuda, con esa plata que les dan, hay personas que están pensionadas, que tienen su forma que no necesitan y les llega. Y personas que realmente no tienen nada que sería bueno que les llegara esa ayuda, no. Sí, es lo importante que sería que la administración le pusiera cuidado a una Junta de Acción Comunal. Ahora otra cosa, la Junta de Acción Comunal está conformada por el trabajo comunal, es a honoris causa. Para uno realizar esa Junta de Acción Comunal, eso debe nacerle a uno del corazón. Eso es algo que nace. Yo digo que eso nace. Ese desinterés, que no importa si es el domingo, si es a la noche, si es en la mañana, pero hay que hacer algo ahí sin estar pensando no me van a pagar, no me están pagando, no. Eso le nace a uno. Entonces, cuando se conforma una plancha, muchas veces son 2 o 3 personas que realmente les nace hacerlo y las otras son relleno, ¿sí? Entonces, en ese momento que se están haciendo las planchas, es el momento cuando las personas y el IDEPAT debía de estar haciendo esas capacitaciones para las personas que realmente les nazca, que tengan ese amor por el servicio a la comunidad y capacitarlas. Ahora hay otro caso, hay otra figura que hay, es la del formador de formadores de las asociaciones de juntas. Y realmente son personas que están ya en un círculo y son para ellas nomás y solo a ellas las permiten dejar entrar. Entonces, ¿sí ven? Pienso que para que las cosas se arreglen debería de hacerse una investigación juiciosa para que se quiten todas estas falencias que no permiten que una Junta de Acción Comunal realmente cumpla su papel que debía de estar cumpliendo. Ese es mi aporte, Germán, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Le damos la palabra a Jorge Eliezer, que nos estaba comentando algo frente a este tema que estamos debatiendo. Don Fernán, buenas tardes. Levanto la mano, no sé cómo. Gracias, Ruth. Va a hablar Jorge Eliezer, enseguida sigue Antonio, y luego sigue Ruth Baquer. Jorge Eliezer. Pues, gracias. Es muy importante lo que dice la compañera Alice. Veo que tiene experiencia en estos aspectos. Sí, y en relación comunal, sí, hay diferentes. Cuando usted está hablando de liderazgo, hay personas que realmente, dentro de la acción comunal, hay personas que le han dedicado mucho el tiempo también a la acción comunal. Personalmente, llevo muchos años en ello, y porque consideramos que el liderazgo, como bien lo han manifestado, es conducir, orientar, motivar, fortalecer los procesos. Pero también lo que ya es cierto, hay otro grupo de personas, no todo el mundo en la acción comunal es malo. La acción comunal, yo soy uno de los que la defiendo donde sea, porque es una célula que permite amplia la participación de la ciudadanía, que como en la viña del Señor sea de todos, sí, hay casicazgos, pero eso es como una política, ¿no? Afortunadamente en la política, metiéndole un poquito aquí, malos políticos, malos, y sin embargo la gente sigue votando por lo mismo en la acción comunal, y afortunadamente ahí es democrático. El manejo, no podemos hablar solamente de planchas, ojo, que en la acción comunal también hablamos de listas, ¿sí? Porque cuando uno habla de planchas, están enviando como líder un mensaje que solamente eso existe en la acción comunal. No, hay que hablar de planchas o listas o la forma de la participación. A mí me correspondió hace algún tiempo en la misma Confederación Nacional de asistir
sobre la ley 890. Con todo respeto, hermano, usted, el decreto 890. Yo no los que digo que no tenemos que ir por qué ir a las oficinas de inspección y de vigilancia, porque es que la ley es nuestra, la acción comunal es nuestra, es de la comunidad, no la hizo el gobierno simplemente quien la presentaron, esa ley 743 fueron los líderes de la acción comunal, el gobierno lo único que hizo fue legalizarla, que es diferente. Entonces, esto es fundamental, conocer estos aspectos, porque la inspección, por ejemplo, la inspección, ¿qué utiliza la inspección de vigilancia? Es la última instancia, recordemos que es la última instancia, primera instancia es la Junta de Acción Comunal, la segunda instancia es la Asociación Comunal, y la tercera ya es la inspección, control y vigilancia a nivel municipal y a nivel departamental, la Secretaría de Gobierno Departamental en su caso. Entonces, defendamos lo nuestro. El gobierno nos dio la oportunidad de que hagamos justicia nosotros mismos, y yo creo que en mi sector, por ejemplo, la justicia la hacemos nosotros, y cuando tenemos que decirnos las cosas en la cara nos la decimos, y eso es importante, eso es fundamental. Antes de ir, por ejemplo, el artículo 51 de la acción comunal habla sobre los presupuestos. A veces cuando hay un despilfarro, digamos, de dineros, vamos creo que el 50-51 a la parte penal, o vamos directamente sobre el patrimonio, vamos directamente a la Oficina de Inspección y Vigilancia. No, eso ya en un caso dado, pues obviamente ellos toman las riendas directamente, pero mientras tanto yo sigo defendiendo que la Comisión de Conciliación de Vigilancia, el fiscal son fundamentales, por eso manifiesto ahí. Si hay estos casos, no funciona el presidente, bueno, pues llamemos a la Junta Directiva, y si esa Junta Directiva no funciona, bueno, señor fiscal, convoque, y en últimas, si queremos dar en un momento cambios o algo, pues qué mejor que la comunidad. Usted sabe que el 50% más uno define, cambia junta directiva, hace lo que sea conveniente, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos de tener muy en cuenta. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, es muy importante tener en cuenta estos elementos. Y pues naturalmente es clave que pues la misma ciudadanía, ustedes como líderes en sus barrios vayan también buscando la forma de hacer escuchar esas necesidades que se están teniendo ahí en esos barrios. Le damos la palabra a Aimé González. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Los saludo desde el Caribe colombiano. Primero para tener pues conocimiento del organismo que nos hace pues control y vigilancia a nosotros, es la Oficina de Participación Ciudadana de la Gobernación del Atlántico. Segundo, que pues quería referirme a lo que nos decía pues ahora acá el profesor con respecto a su opinión, a la opinión personal que tiene con respecto al aplazamiento de pues las elecciones a Junta de Acción Comunal. Estoy de acuerdo con él, porque compañeros, si nos ponemos a pensar, recuerden que el próximo año hay elecciones legislativas. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para no dar esas elecciones legislativas? 1, 2. También pues miramos que hay, no sé si es el caso de alguno de aquí, ojalá que no, vemos presidentes de Junta de Acción Comunal y juntas de acción comunal inexistentes, que pues ya pues nosotros organizándonos acá en el municipio, más exactamente en el barrio, pues hemos decidido darle forma a esa Junta de Acción Comunal inexistente. Y para eso pues le quiero pues refutar a la compañera Alex a manera de debate, que para eso son los relevos generacionales, compañera. Yo tengo 24 años y me estoy pues apropiando y empoderando de pues esta lucha comunitaria y comunal porque me interesa, porque me gusta, porque me nace. Y he hecho que no solamente vaya yo, sino detrás de mí y al lado de mí acompañándome, hay jóvenes igual que yo, licenciados en biología, matemáticas, ingenieros, personas que de verdad les interesa esto, pero si uno no los impulsa, ¿qué pasa? Entonces sí, ella dice que es una realidad el COVID, estoy de acuerdo, es una realidad total, pero es que también es inconstitucional que no tengan en cuenta estos organismos como las juntas de acción comunal. O sea, yo creo que si se abrieron bares,
si se abrieron discotecas, si el comercio está normal, si vemos aglomeraciones de otro tipo y de otra índole, ¿por qué no puede seguir el proceso comunal como se viene dando? Se aplazó un año más, pues como lo mencionaba pues el profesor, por razones obvias, cierto, pero el mismo gobierno ha dado las maneras y las formas para que vuelva a la normalidad. El cuidado también va en cada uno de nosotros. Entonces, yo sí quisiera de alguna forma, pues, preguntar acá, porque varias personas de la comunidad, pues, estamos inconformes y que llamamos pues, a movernos. Queríamos saber de qué manera, pues, nosotros podemos contestarles al gobierno nacional, al Ministerio del Interior, y decirles que, pues, no vulneren el derecho a elegir y a ser elegidos. O sea, dándoles la oportunidad a personas que que están dentro de una junta de acción comunal, pero que no es su sentir, que jamás se han puesto, como hablamos aquí en el Caribe, jamás se han puesto sus chancletas y las han desocupado para mirar qué necesita el barrio. Entonces nosotros sí queremos saber de qué forma pues le podemos contestar al ministerio y decirles que nosotros queremos elegir, que para eso también se vienen otras elecciones, las legislativas del próximo año, y que saben que son elecciones pues más grandes que las elecciones a Junta de Acción Comunal. Aquí vemos algo y es un problema que estamos teniendo en la comunidad con respecto al libro. Recuerdo que en la clase pasada yo le hice una pregunta al profesor acerca del libro afiliado. Y uno de los aspirantes pues hizo una propuesta y era que el libro se blindara entregándolo a una comisaría, lo cual pues nosotros respondimos y dijimos que no, nos asesoramos con Participación Ciudadana con el secretario y nos dijo que no, que eso no se podía, que para eso estaba el secretario. Aparte de eso, pues están vulnerando el derecho a inscribirse en el libro de afiliados por el hecho del decreto, donde el decreto no menciona que se cierran los libros de afiliados, que se cierran las inscripciones a Junta de Acción Comunal. Entonces yo sí creo, y hago el llamado a las demás personas, yo sí creo que sí, estamos en una realidad. Y como dijo el profesor, pues de alguna forma están vulnerando el derecho, lo están vulnerando. Porque no nos dieron una fecha para nosotros pues programarnos, ok, listo, no se va a hacer en la fecha programada el 25 de abril, ok, pero entonces, ¿para cuándo? Y ya vemos que hay personas en el legislativo y hay candidatos ya a Senado, personas que se están postulando sus candidaturas. Entonces no entiendo, la verdad no entiendo cómo también juegan desde las bases. Decía el señor Jorge Eliezer ahorita que nosotros mismos tenemos que alzar la voz. Si se trabaja bien en una junta de acción comunal, de pronto muchas cosas pueden pasar en el cambio pues estructural de este país, que necesita muchísimos. Entonces yo sí quisiera saber, profesor, o sea, ¿cómo haríamos nosotros para de alguna forma, no sé, contestarle al ministerio? En el tema del libro, como dio ahora la persona acá, pues ya nosotros le dimos manejo a eso. Afortunadamente, pues nos asesoramos aquí en el Atlántico, más exactamente en el municipio de Soledad. Asocomunal hace unas capacitaciones constantes a las juntas y a los aspirantes a juntas. Entonces sí sabemos, pues, de alguna forma por dónde le entra el agua al coco o cómo deberían de realizarse las elecciones o el cargo de cada quien. De hecho, también está contemplado en los estatutos. En los estatutos está contemplado cómo se manejan los cargos. Entonces, si quisiera, pues, de alguna forma, no sé, como un derecho de petición, no sé, una tutela, hacer algo, un mecanismo esto de participación para que, mirar de qué forma, pues, movernos nosotros desde la Junta de Acción Comunal y hacerle el llamado a los demás. Gracias, Aimee. Bueno, para poder optimizar los tiempos de esta sesión que llevamos, ya faltan 4 minutos para las 4 de la tarde. Quiero pedirles que por favor las intervenciones las hagamos de forma más breve. Vamos a dar la palabra a 2 personas más que han pedido la intervención, que son Ruth Vaquero y
son Ruth y María Doris, y enseguida vamos a seguir avanzando con nuestro tema del día de hoy. Entonces, Ruth, tienes la palabra. Muy buenas tardes, don Fernán, y todos y todas. Bueno, no pude estar en la otra clase y hasta ahora me presento. Es muy interesada en adquirir conocimiento. Estoy en su mayoría de acuerdo con lo que dijo Alice, en el sentido de que sí, o sea, nuestra parte en lo que hemos, bueno, no me presenté, soy de Asojunta Suba. Hemos estado dialogando con diferentes juntas de nuestro territorio, en las cuales hemos estado de acuerdo de que sí se aplazaran las elecciones. ¿Por qué razón? La mayoría de afiliados adultos mayores. Los adultos mayores no tienen un equipo adecuado para hacer las asambleas virtuales. Fuera de eso, ellos no saben manejar adecuadamente la tecnología. No todos, pero en su mayoría. Entonces sí estamos de acuerdo. El otro, bueno, lo que yo veía y he visto el asunto de las elecciones es que muchas veces se hace, bueno, no hay discusión en nuestros estatutos, dice planchas. Las planchas se hacen como un relleno, es una falta de, como decía Alice, de querer uno hacerlo con amor, o quien haga la plancha o complete la plancha, seamos personas, primero que todo, teniendo algo de conocimiento de las juntas, tener amor propio por el trabajo comunitario, y lo otro es querer avanzar en el conocimiento de todo lo que tenga que ver con la organización. ¿Por qué lo decía? Yo tengo, por ejemplo, compañeros que me decían a mí, ay, dejé de ser cansona, dejé de hacer las directivas, dejé de hacer las asambleas, eso, ¿qué ley 743, qué estatuto? Eso no le pongamos cuidado. Y yo les decía, si no le ponemos cuidado, entonces somos un grupo, no somos Junta de Acción Comunal. Entonces es que al elegirse, al ser elegido y elegir, tenemos que sí exigirle un poco más de conocimiento a los que quieran ser partícipes de una junta, el querer adquirir conocimiento y el amor propio a la comunidad. Lo otro que quería comentarles es que habemos muchas juntas y quizás tengamos un salón, pero no tenemos esas instalaciones adecuadas con internet o equipos adecuados para poder hacer unas asambleas virtuales. Eso se nos ha dificultado. Lo otro es que uno hace convocatorias y las personas no quieren asistir. Otras cosas que yo le quiero denunciar desde aquí de mi territorio es que nosotros estamos sufriendo de amenazas. Entonces a nosotros también nos tienen preocupados el que nosotros hagamos asambleas y lleguen por alguien de los que se tiene amenazado. Primero, un panfleto por limpieza social y un panfleto por amenazas de defensores de derechos humanos y de personas de acción comunal. Entonces, todo esto, por eso digo que estuvo bueno, así sea inconstitucional, estuvo bueno el aplazarlas. Pero sí también yo quiero pedir a través o quien escuche aquí, que el IDEPAC, sí, a pesar de que es un órgano de control, debe de hacer seguimiento, pero también un acompañamiento a los que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, a ratos me encanta adquirir conocimiento, he estado preparándome como formador de formadores, entonces uno se vuelve un problema, porque las otras personas o los otros directivos dignatarios quieren que no se hagan las cosas como debe ser, pues tampoco uno debe ser rígido, pero las cosas se deben llevar dentro de una normatividad porque somos una organización. Entonces a veces uno se convierte en un problema cuando el resto no se quiere adquirir conocimiento. Y sí debería ser el IDEPAC alguien que nos haga acompañamiento, pero solamente nos dicen sí, pero a la hora de la verdad nunca aparecen acompañándonos a mirar qué es lo que está sucediendo en las respectivas juntas. Hay control, hay cosas, pero también debe haber acompañamiento y dirección de cómo debemos mejorar nosotros los de acción comunal. Muchas gracias y muy amables.
Gracias, Ruth. Tiene la palabra María Doris y continuamos con la sesión del día de hoy. Gracias. Bueno, yo le quiero decir a Alice de que las juntas de acción comunal partimos del principio de la autonomía. También le recuerdo que la inscripción en el libro de socios se hace una sola vez. Entonces, el libro de socios todo el año está abierto hasta que hayan unas elecciones. Si en algún momento el secretario dice que no va a escribir más porque no quiere, pues para eso están las personerías municipales, para uno hacer la inscripción desde allá. También le digo de que para capacitarse, para eso está el artículo 32 del decreto 2350, donde dice que después de un año y una vez ser elegido, se va a capacitar. Pero también le recuerdo de que si en el barrio, por decir algo, no están de acuerdo con los que están en la junta, lo dijo hace rato Jorge, de que se reunía el 50% más uno de los socios y pueden hacer la revocatoria de estas personas, cumpliendo como si fueran unas elecciones común y corriente, nombrando tribunal de garantías, y hacen las elecciones para que cambien a las personas que no están funcionando, porque en cualquier momento podemos hacer revocatoria a los que están en las juntas y no están funcionando. Gracias. Muchas gracias, María Doris. Bueno, han habido varias opiniones importantes y valiosas todas frente a, digamos, la coyuntura en la cual estamos, digamos, actualmente. Por un lado, pues digamos, es comprensible que haya posiciones a favor y otras no tanto frente al aplazamiento que generó el Ministerio del Interior. Sin embargo, digamos, la observación que hago es en el sentido de que debe, por digamos, un deber constitucional y legal, el Ministerio del Interior manifestar cuándo podrían ser esas fechas de elecciones de los dignatarios comunales. Y no solamente por garantías de derechos, sino también porque hay muchos líderes que quieren hacer un relevo generacional o que quieren legitimarse o que de pronto ya no quieren continuar porque de pronto no están en las condiciones tanto físicas como morales de poder continuar, de pronto ya quieren iniciar otro tipo de proyectos o de pronto ya dedicarse un poco más a descansar dentro con su familia y demás. Entonces, sí me parece que es una responsabilidad de carácter, pues digamos ya constitucional por parte del ministerio que empiece a establecer o a orientar cuándo podría ser esa fecha de elección de los organismos, de los dignatarios comunales, porque pues es una necesidad y hace parte del sistema democrático. Hay otro tema muy importante y es que dentro del ejercicio que hicimos la sesión anterior de revisión de este marco normativo que le rige a la acción comunal, les hicimos la invitación de que consultaran cuáles eran esos estatutos y en qué estado se encontraban frente al nivel de actualización de esos reglamentos internos que tienen las juntas de acción comunal, y por el otro lado que revisaran cómo estaba el tema de la actualización de los libros de afiliados. Es muy importante que ustedes puedan adelantar ese proceso, pues teniendo en cuenta que el proceso de elecciones ha sido suspendido, pero no ha sido cancelado. Entonces eso quiere decir que en cualquier momento pues igual se va a retomar. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que para ese momento en el cual se vaya ya a convocar la asamblea previa para la elección del Tribunal de Garantías y demás, y luego desarrollar el proceso de elecciones, sí es importante tener claridad frente a la actualización de los libros de afiliados, porque pues allí es donde, digamos, se va a determinar prácticamente el censo electoral que va a tener la respectiva Junta de Acción Comunal. Y eso es clave. También es clave que, por ejemplo, si ustedes evidencian que esos estatutos de pronto requieren por, digamos, la coyuntura algún tipo de actualización, que eso lo puedan hacer. Actualmente, como yo les había enviado a sus correos electrónicos, el gobierno nacional el año pasado, creo que fue Eduardo, no recuerdo quién fue el que nos recomendó que compartiéramos el texto del proyecto de ley que fue radicado por el gobierno nacional,
el 26 de noviembre del año pasado. Aquí se tiene previsto algunos cambios frente al tema de la organización comunal aquí en Colombia. Este proyecto de ley, de ser aprobado, estaría derogando la ley 743 porque prácticamente lo reemplazaría. Y es muy importante que ustedes, dentro de esa responsabilidad de liderazgo a nivel comunal que ustedes están adelantando, puedan leer esa exposición de motivos que está en el documento que fue compartido. En ese documento, pues digamos, la exposición de motivos es esa fundamentación y esa justificación que entregan los legisladores o el gobierno nacional en este caso para manifestar la necesidad de aprobar esta iniciativa legislativa. Y aquí pues se van a generar muchos de los argumentos que pues digamos van a servir de sustento para materializar ese procedimiento de carácter legislativo. Miren que aquí nos hablan de la ley 743, aquí en el objeto, pues vemos que dice que por el cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política, básicamente es el mismo título de la ley 743, y luego nos empiezan a señalar datos, nos empiezan a hacer una caracterización de la organización comunal en el país. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este gráfico, cómo es la estructura de afiliados en el país. Aquí en Bogotá, por ejemplo, miren, aquí dice que, por ejemplo, hay 62.553 juntas de acción comunal legal, digamos, formalizadas en todo el territorio nacional, de las cuales el 58% son rurales y el 42% son urbanas. Imagínense que tenemos una gran mayoría, o bueno, una mayoría de juntas de acción comunal en áreas rurales en el país. También tenemos datos digamos, en términos de género, donde, por ejemplo, evidenciamos que el 59% son hombres y el 41% son mujeres, que apenas un 5% son jóvenes, ¿sí? Entonces, ahí también hay una caracterización a nivel social de otros grupos sociales. Tenemos también que, por ejemplo, hay 1.247 asociaciones de juntas de acción comunal en el país, que hay más de 6.498.321 personas afiliadas a la organización comunal en Colombia. Es decir, si tenemos en cuenta que somos 8 millones de habitantes en el país, un poquito menos según el último censo del DANE, pues estamos hablando de que casi toda la población colombiana pues está afiliada a una organización comunal, o que quizás muchos de ellos pues están, digamos, no han sido actualizados, no han sido depurados esos libros como lo acaba de mencionar Jorge Eliezer, y pues hay una desactualización y ese dato de pronto no es tan acertado. Tenemos 34 federaciones de acción comunal y pues la Confederación de Acción Comunal. Aquí hay datos muy interesantes que yo les invito a que ustedes consulten, analicen, para que en la medida que hayan inquietudes las podamos ir atendiendo en este programa que pues ustedes saben vamos hasta el día 10 de abril. Miren, por ejemplo, aquí todo lo que tiene que ver con un análisis de antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que ha habido en materia jurisprudencial. Aquí ya nos señalan algunas sentencias que pues las personas que estén interesadas pueden consultarlas. Y mire, aquí se ve evidentemente que la iniciativa es del Ministerio del Interior, en su momento la doctora Alicia Arango, y aquí algunos senadores o congresistas más bien, porque este proyecto de ley se radicó fue en Cámara de Representantes, para que pues el proyecto de ley pueda tener el trámite legislativo correspondiente. Miren, el título dice claramente que es un proyecto de ley que deroga la ley 743 y pues de desarrollo. Y aquí, si ustedes miran, aquí nos hablan de la actualización de los estatutos, nos hablan de la actualización y depuración de los libros de afiliados. Es un proyecto de ley que a mí me parece que busca incorporar unos elementos que complementan la anterior legislación, pero seguramente también van a haber otros que les van a generar debates a ustedes. Miren que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Constitución, ya se eleva al nivel legal todo este tema y pues aquí seguramente habrán temas que ustedes podrán o querrán hacer observaciones y manifestar. Frente a la inquietud que hacía Aimé,
de cómo se le envía un mensaje al ministerio antes de recurrir, por ejemplo, a un mecanismo como, por ejemplo, la acción de tutela. Es muy importante poder trabajar el tema previamente a través de un derecho de petición. Yo les sugeriría que a las personas que quieran manifestar alguna opinión o alguna posición frente a las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional frente al tema de la acción comunal, ustedes le puedan hacer saber esto a través del derecho de petición, que es un derecho fundamental, y para lo cual ustedes pues podrán remitírselo a la dirección correspondiente del Ministerio del Interior. Ustedes se lo pueden enviar. Hoy en día casi todas las entidades del Estado han implementado mecanismos para la recepción de peticiones, quejas y reclamos a través de medios digitales. En algunas se han establecido correos electrónicos, en otras se han establecido sistemas de información a través de los cuales ustedes pueden radicar esos derechos de petición y seguramente a la mayor brevedad posible dentro de los términos legales que para el caso corresponden a 15 días hábiles, les van a entregar una respuesta frente a esa posición que ustedes han manifestado. Adicionalmente, también es clave que ustedes puedan tener actualizados y al día los registros de su acción comunal ante pues, la dependencia correspondiente, porque eso les va a permitir a ustedes acceder digamos, a las reuniones y a los espacios de participación que sean convocados por el Estado colombiano en lo que tiene que ver con la organización comunal. Entonces, tener actualizados sus registros ante la dirección o ante la entidad de inspección, vigilancia y control. Aquí Jorge Eliezer Ceballos nos manifiesta que tener actualizado el registro único comunal, y pues ante la asociación de juntas también mantener actualizada la información, quiénes son los dignatarios que están actualmente. Miren que hace unos días yo estuve consultando, por ejemplo, las bases de datos de la acción comunal aquí en Bogotá. Y según datos que ha entregado la dirección, el IDEPAC últimamente, se tiene que hay 1.679 juntas de acción comunal en la ciudad. Pero cuando uno va y revisa los datos, uno encuentra que solamente 378 aproximadamente tienen actualizados los correos electrónicos, tienen actualizados un número telefónico de contacto, y eso pues también limita la comunicación para que ustedes puedan ser partícipes de esos procesos de toma de decisiones. Entonces es clave que cada organización comunal procure mantener la información al día, tener actualizados estatutos, tener actualizados los libros de afiliados, tener actualizados los medios de contacto, como por ejemplo correo electrónico, dirección del lugar de notificaciones, también tener actualizado, por ejemplo, el teléfono de contacto del representante legal, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal correspondiente, para que esa comunicación y esa participación sea efectiva. Bueno, como ya veníamos mirando, entonces está este proyecto de ley que si lo miramos de forma global, miremoslo un poquito de forma global, tiene 9, tiene, tiene 10, tiene 11, 12, 13 títulos, tiene 13 títulos este proyecto de ley que están distribuidos en 108 artículos, ¿sí? Miremos globalmente la ley 743, permítanme un segundo. Esta, por ejemplo, tiene apenas 79 artículos. Miren, la ley 743 tiene 79 artículos. El proyecto de ley que se va a tramitar en el Congreso y que ya iniciaron, digamos, el periodo legislativo, tiene 108, seguramente si se aprueba pues va a tener cambios sustanciales. Entonces la idea es que ustedes, por un proceso propio de investigación y de actualización también y de acceso a la información, revisemos cuáles son esos principales cambios y los podamos debatir en la próxima sesión. Revisemos qué es eso nuevo que incorpora esa ley, ese proyecto de ley, y en qué difiere o qué cambios son los que se plantean frente a la ley anterior, ¿sí? ¿Cuáles son esos títulos? Hacer una revisión de carácter global. ¿Qué títulos son los que contemplan la anterior ley? ¿Qué títulos contempla esta nueva ley? ¿A qué refiere cada título? Es decir, ¿qué dice cada capítulo? ¿Qué título tiene?
Obviamente cada título se compone de capítulos, entonces que revisen qué capítulos son y bueno, y poder identificar cuáles son esos grandes cambios que se pretenden generar aquí en este proyecto de ley. Ahora bien, alguien nos mencionaba que en muchas ocasiones convocar a reuniones es un poco dificultoso, por un lado porque no se cuenta con los medios tecnológicos para poder hacer reuniones de carácter digital, virtual, y por el otro lado porque en muchas ocasiones las personas se afilian y no vuelven o no participan de las reuniones que se convocan. Para eso, digamos, y también partiendo un poco de la experiencia personal que he venido teniendo en diferentes procesos, hay varias cosas que señalar. Lo primero es que frente a los temas tecnológicos es clave que ustedes puedan también recurrir ante, digamos, la administración pública correspondiente para que les brinden esos instrumentos o esos mecanismos que les permitan a ustedes acceder a los medios digitales, teniendo en cuenta que pues no todo el mundo tiene las facilidades de acceso. Entonces, por ejemplo, yo he visto que, digamos, en Suba, por ejemplo, la Junta Administradora Local logró implementar todo un dispositivo para realizar sesiones virtuales gracias a que se hizo la gestión ante la respectiva alcaldía local. Seguramente si la asociación de juntas de la respectiva localidad gestiona que se puedan tramitar estos espacios, en muchas localidades hay puntos Vive Digital, hay colegios, hay bibliotecas que cuentan con accesos y con los elementos, las herramientas tecnológicas, los dispositivos tecnológicos. Seguramente ustedes, organizando previamente un plan de trabajo, podrán acceder a estos espacios y poder desarrollar las reuniones que deseen desarrollar. Pero también es importante que para poder desarrollar esas reuniones ustedes puedan hacer la actualización de los estatutos correspondientes. Porque, mire, justamente Jorge Eliezer está escribiendo lo mismo. Gracias, Jorge Eliezer, estamos de acuerdo. Hay que hacer la actualización de los estatutos para poder permitir estas sesiones de carácter virtual dentro de los parámetros que cada una de las juntas de acción comunal tengan establecidos. Miren que casi todas las corporaciones públicas en el país han venido implementando esa metodología. Tanto el Congreso de la República, tanto las altas cortes pues de la rama judicial, tanto las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales, tanto las juntas administradoras locales. Yo creo que es un buen momento para que se pueda hacer esta actualización de estatutos. Las juntas de acción comunal que quieran tener acompañamiento en eso, desde la corporación, desde Admipaz, les podemos brindar todo este acompañamiento a manera pues de asesoría que les permita pues también de pronto orientar un poco mejor eso, que de pronto puedan facilitarles un poco mejor la redacción en esos estatutos, y también inclusive creo yo que ustedes podrían contemplar la posibilidad de que la inscripción, la afiliación a las juntas de acción comunal se pueda desarrollar a través digamos, de mecanismos digitales. Miren que la ley dice que la persona debe firmar su afiliación, pero esto se puede hacer a través de diferentes medios y seguramente se pueden implementar porque así está previsto en diferentes, digamos, la ley no lo prohíbe. Entonces, por un lado, lo que refiere a los medios tecnológicos, lo pueden gestionar y lo pueden ir revisando también, digamos, de la mano con la actualización estatutaria que se requiere. Ahora, por el otro lado, frente a la participación de los afiliados, es importante que ustedes procuren mantener una comunicación permanente con las personas, que las juntas de acción comunal mantengan enviando correos electrónicos, de pronto mensajes de texto o crear grupos que les permitan facilitar la comunicación y que la gente pueda interactuar. Porque es que miren que muchas veces las personas tienen toda la intención de participar, pero en algunos casos no tienen acceso a la información, no conocen digamos, de los espacios o de las reuniones que se desarrollan, no todo el mundo está en los momentos que, por ejemplo, en mi barrio, la comunicación de la Junta de Acción Comunal se hace a través de megáfonos, ¿sí? Y a veces uno no está en la casa, a veces uno está trabajando o está estudiando o está desarrollando algún otro tipo de actividad y uno no escucha cuando se emiten ese tipo de comunicaciones, o a veces uno no pasa por los lugares donde
donde se hace la publicación en cartelera. Entonces sí es importante que, por ejemplo, las juntas de acción comunal inclusive traten de gestionar sus páginas web, ¿sí? Miren que hoy en día una página web es supremamente esencial, crear las redes sociales correspondientes es supremamente esencial, porque eso permite que las personas puedan acceder a la información. Entonces, yo sé que, digamos, no se cuenta en algunos casos con los recursos, pero, por ejemplo, miren que en la mayoría de los municipios del país, Colombia tiene 1.122 municipios, la mayoría de los municipios del país han venido creando sus páginas web gracias al apoyo que les han brindado las gobernaciones departamentales, ¿sí? Entonces, seguramente, a partir de la Confederación de Acción Comunal que existe en el territorio colombiano y de los mecanismos de financiación que ha dispuesto el Estado colombiano, podría ayudarse o podría tratar de mirarse una opción para que las juntas de acción comunal puedan contar con estos mecanismos o estas estrategias de carácter digital y que naturalmente los dignatarios puedan ser capacitados en el manejo de estos instrumentos. Eso es algo que parece complejo, pero que no lo es, y yo sí creo que es importante y estamos en un momento oportuno para eso. También, por ejemplo, aquí en el caso de Bogotá, con todo este tema de los presupuestos participativos, ustedes pueden proponer iniciativas de esta naturaleza para que inclusive a través de los recursos de los fondos de desarrollo local se puedan financiar estas páginas web. Vean que es una muy buena idea. Se ocurrió aquí en el momento justamente escuchando las opiniones de ustedes y eso se puede gestionar. Recuerden que aquí vamos a tener una sesión para el tema de formulación de proyectos y es importante que ustedes puedan ir recogiendo estos elementos para que puedan fortalecer esos procesos de liderazgo a nivel comunal. Antonio, ¿quiere manifestar algo? A ver, hay un problema en la parte, digamos, ahorita que se quería hacer las asambleas virtuales. Nosotros contamos con un punto de internet, ¿sí? Tenemos una clave, una licencia de Zoom. Entonces, por ese lado, pues digamos, está todo hecho. El problema no es la parte de la tecnología, sí y no. Uno de los problemas es la conectividad que tenga el afiliado hacia la junta. ¿Por qué? Porque podemos decir que casi todo el mundo en este país tiene un celular. El problema es que no todo el mundo tiene datos. Entonces, mi pregunta, yo ya hablé con, por ejemplo, ETV, con Claro, con algunos técnicos de telefonía sobre el tema. Yo les decía, mire, nosotros necesitamos ubicar, nosotros tenemos en el centro del barrio, tenemos un sitio donde podemos instalar un equipo, donde conectamos el internet, conectamos el Zoom y listo. Y la idea es darle a través de Wi-Fi, darle la posibilidad a las personas que no tienen datos que accesen ese link, ¿cierto?, de Zoom y entren a la reunión. Entonces, eso sería técnicamente la fórmula como se debería hacer la asamblea y se podría llevar a cabo la asamblea. Pero ya los técnicos le dicen a uno sí y no. En teoría eso es lo que hay que hacer, pero resulta que una conexión Wi-Fi a usted no le da más de 50, 70 metros. Acá necesitamos nosotros, yo le decía, más o menos 200 metros como mínimo a la redonda para cubrir el barrio. Entonces ya ahí hay una limitante. Y la segunda limitante técnica que me daban era que en la línea no se pueden colgar más de 20 personas, porque si usted ya mete 30, 40 personas a una conversación, la línea se le cae. Entonces, eso era lo que quería plantear. O sea, el problema también es técnico, o sea, ¿por qué? Porque no ha avanzado en esas conexiones. Entonces, el problema es cómo hacer. O sea, yo decía, lo estaban planteando, que la alcaldía, a través de un convenio con las empresas de telefonía y todo esto, busquen un mecanismo con el cual poder vincular a esas personas a esas reuniones, porque ahí es donde está la gran limitante en este momento. Nosotros
Eso le iba a contar. Nosotros vamos a hacer una asamblea el próximo sábado, por eso no voy a asistir a esta reunión, que tenemos una asamblea que más que todo lo que queremos es, digamos, mirar ese tipo de situaciones, cómo nos vamos a conectar con la gente y cuántos nos van a llegar. O sea, más que una asamblea, estamos pensando es como en hacer una reunión para probar cómo sería el problema cómo lo vamos a solucionar. Gracias. Don Fermán. Gracias, Antonio. Eduardo, tienes la palabra. Don Fermán, gracias. Vea, lo que comenta el compañero, en algunas, digamos que tiene gran parte de razón y como él dijo, y no. Mire, algo que nos ha enseñado la pandemia es utilizar la conectividad, utilizar las redes. Normalmente en cualquier barrio hay internet y el 80% tiene así sea, no flecha, un celular baratico con internet y tienen WhatsApp. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Mirando las clases virtuales de los docentes con sus estudiantes. Hablo específicamente en Neiva, un ejemplo, y así pasa en muchas ciudades. Hay docentes que trabajan en la zona rural y desde la ciudad de Neiva, por WhatsApp, querer es poder. No hay que ponerle limitante a todo, ni todo nos lo pueden dar. Hay docentes que trabajan en la zona rural, en Neiva con internet, en el campo. Los niños caminan hasta 1 hora para coger conectividad y se conectan vía WhatsApp y se ven face to face. Usted sabe que el WhatsApp es una herramienta de comunicación muy importante y nosotros los líderes comunales somos muy audaces para trabajar. Y si quisiéramos hacer una reunión, utilizaríamos las herramientas como el WhatsApp. Usted por medio de WhatsApp puede conectar 50, 60 personas. Otras 50 y nos conectamos todos vía WhatsApp y podemos hacer las reuniones virtuales si quisiéramos. De verdad que hay alternativas. Es buscarle, como decía mi abuelo, la comba al palo. Pero queremos que todos nos lo den, que todos nos lo pongan, ¿verdad? Entonces es eso. Hay herramientas. Gracias, Eduardo, y gracias, Antonio, por sus participaciones. Y sí, efectivamente, pues digamos, una necesidad que tiene actualmente la acción comunal en el país es solucionar todos estos temas que limitan la participación por justamente la emergencia en la que estamos, y tiene que ver con por un lado digamos, contar con las herramientas tecnológicas y por el otro lado con esa conectividad que es tan fundamental pues para poder hacer efectivo ese proceso de comunicación. Yo les venía comentando hace un momento que, digamos, esas estrategias que ustedes han propuesto, esas ideas que ustedes han manifestado, son una de esas alternativas que podrían implementarse a nivel comunal para garantizar pues todo este tema de la virtualidad y de pronto también ayudar a fomentar un poco el tema de la participación. Pero también existen alternativas como por ejemplo las instituciones educativas. Seguramente en sus respectivas jurisdicciones ustedes podrían hablar con las autoridades correspondientes para que desde esa organización de asociación que existe se puedan establecer, digamos, como una especie de tiempos para poder participar en esas, digamos, poder hacer uso de esas herramientas tecnológicas y de esa conectividad, por ejemplo, con la que cuentan colegios, bibliotecas, ¿sí? Inclusive hay lugares, por ejemplo, públicos, como por ejemplo auditorios, ¿sí? Donde ustedes podrían seguramente participar, digamos, con todos estos recursos que cuenta el Estado. ¿Sí? Entonces, me parece que es importante que ustedes puedan ir gestionando eso y adicionalmente, por ejemplo, digamos en cada uno de los municipios del país, que ustedes puedan gestionar ante la respectiva dirección u oficina o entidad correspondiente el tema de la participación, recursos de inversión para ayudar a gestionar espacios que permitan esa conectividad. Se me ocurría aquí hace un momento, por ejemplo, ahorita en Bogotá, con el tema de los presupuestos participativos, yo creería que cada asociación de juntas local que existe aquí en Bogotá pueda gestionar recursos a través de presupuestos participativos
para que en la localidad se pueda establecer un punto de conectividad para la asociación de juntas de esa localidad. ¿Eso qué permitiría? Digamos fácilmente que las juntas de acción comunal que conforman esa asociación de juntas puedan participar de esos instrumentos en un momento determinado, con un previo agendamiento, y que también se pueda mantener de forma permanente, digamos, unos elementos y unas herramientas tecnológicas que puedan facilitar este uso y esta conectividad. Miren que el año pasado revisábamos con la Alta Consejería de las Comunicaciones aquí en Bogotá y en la Secretaría de Gobierno y con otras dependencias, que por ejemplo aquí en Bogotá habían como 14 puntos de digital que ya no se iban a utilizar, ¿sí? Pero que eran parte del distrito. Entonces solamente se necesitaba era alguien que se quisiera hacer cargo de eso para mantener, pues digamos, para garantizar un mantenimiento, una sostenibilidad de esos elementos que la ETB había suministrado para poder, digamos, ayudar a facilitar esa conectividad en distintos puntos de la ciudad. Miren que también hubo desafíos, por ejemplo, en localidades como Sumapaz, para, por ejemplo, la Junta Administradora Local, buscar alternativas para poder desarrollar sus sesiones de forma virtual, porque la pandemia no permitía que pudiera haber comunicación y contacto, y más en una localidad como esa que pues es tan extensa territorialmente y que pues limita mucho la movilidad y digamos la comunicación entre las personas de forma presencial en un periodo de pandemia. Entonces, es cuestión también de que tengamos esas iniciativas, de no esperar solamente a que el Estado nos dé solución, sino que también de esa participación activa que desde el nivel comunal podamos tener, pues generar propuestas para que esto pueda salir adelante. Amigo David, qué pena. Dale, Wellington. Gracias. No sé cómo será el manejo de las juntas de acción a nivel departamental, digamos, en otros sectores del país. Porque lo que estás hablando allí es muy importante, sí, la gestión que hacen los jefes de la Junta, lo que es la mesa directiva, con relación a las actividades que puedan generar para poder mitigar este flagelo. Lo hablo desde el departamento del Caquetá, que acá se le da un manejo o muy raro o los recursos son demasiado limitados, escasos, porque como lo comenta el compañero hace un momento, con relación a los docentes rurales, sí. Yo trabajo en San José del Fragua, es una zona rural, pero no es lejos, es cerca a la cabecera municipal. Se nos fundió el transportador, yo enviaba las guías allí, imprimíamos, hacíamos las clases por Zoom o por WhatsApp, por cualquier medio. Hicimos la petición a la alcaldía para que por favor nos arreglara el transformador que se dañó y se pasaron 8 meses. Fue la Junta de Acción Comunal, porque se estaban beneficiando 6 comunidades de allí, todos bajaban allí el internet. Entonces, en muchas ocasiones, las juntas trabajan, los presidentes se reúnen y trabajan, hacen muy bien el quehacer de ellos, pero entonces también no tenemos garantías del Estado. Estamos prácticamente abandonados. Por eso me refiero de lo que estás diciendo, se oye muy bonito, porque en muchas ocasiones las cosas se ven escritas o se oyen hermosas, pero al llevarlos a la cabalidad no se cumplen. No tenemos como esas garantías de colombianos, ¿me hago entender? Entonces, creo que para esta zona, o no sé si es porque es zona marginada, zona sur y zona que todavía está catalogada como zona roja, pero pues ya no es mucho como antes, estamos siendo bastante olvidados. Pues esa es mi intervención, compadre, muchas gracias. Muchas gracias, Wellington, muy amable por su opinión. ¿Quién más quiere participar? Bueno, yo quisiera preguntarles de pronto si ustedes han explorado el proyecto de ley que compartimos con ustedes sobre la reforma de la acción comunal. ¿Quiénes de pronto han leído el documento y qué observaciones tienen al respecto? Por mi parte, en realidad no lo he leído. Wellington, ¿a usted le llegó el correo electrónico con el documento? Sí. Pues, la verdad no sé, no he revisado el correo últimamente, pero no me he dado cuenta de verdad. Bueno, vamos a
digamos, quiero invitarlos a que ustedes revisen sus correos electrónicos. Allí está el documento. Sin embargo, yo voy a volver a enviarles el día de hoy este documento para que ustedes lo revisen, para que ustedes puedan, digamos, contemplarlo, analizarlo y si tienen alguna observación que la podamos debatir acá en este espacio que hemos venido construyendo. ¿Qué quiero comentarles también? Mire, es importante que ustedes puedan también ayudar a replicar toda esta información que nosotros estamos compartiendo acá, ¿no? Con todos sus compañeros que estén interesados en ser parte de una Junta de Acción Comunal o sus compañeros si es que son parte de una Junta de Acción Comunal, los demás dignatarios, para que ustedes puedan conocer hacia dónde es que se está orientando todo este tema de la acción comunal en el país, que puedan conocer este proyecto de ley, que podamos hacerle un seguimiento frente a los debates que se van a tener en el Congreso de la República, porque recuerden que estos proyectos de ley durante su trámite legislativo van surtiendo modificaciones de las cuales hay que estar pendientes para que al final, pues digamos, si nosotros queremos hacer alguna observación o queremos participar, lo podamos hacer a través de los mecanismos que correspondan. Recuerden que siempre el Congreso de la República convoca audiencias públicas para escuchar a la ciudadanía o a las organizaciones sociales frente a los temas que afectan propiamente en el trámite de esa cuestión legislativa. Entonces, seguramente el Congreso de la República, tanto la Cámara como el Senado, van a estar convocando a las organizaciones comunales, probablemente de segundo o de tercer nivel, para que hagan parte de este debate que se va a estar suscitando para la aprobación de esta reforma legal. Entonces es muy importante que ustedes, por un lado, pues puedan conocer muy bien este proyecto de reforma, que si tenemos opiniones, pues podamos compartirlas y generar de forma conjunta también una misma opinión para que ésta pueda ser elevada a esas instancias que van a participar o inclusive en la medida de lo posible que podamos ir a participar también en estos debates desde, digamos, compartiendo la opinión que se ha venido construyendo desde nuestros distintos ámbitos. Como podemos ver aquí, somos varias personas, hay personas que nos acompañan de distintas partes del país, entonces vale la pena hacer este ejercicio porque seguramente ahí vamos a poder tener un muy buen debate. Otra cosa que les quiero comentar es que en el grupo de WhatsApp, pues, digamos, nosotros hemos querido generar un mecanismo de comunicación. Es ideal que, digamos, aquí solamente trabajemos en la medida de lo posible temas que sean correspondientes a la acción comunal, como para no generar incomodidades con los demás compañeros que están allí presentes. También que compartamos esas experiencias que estamos teniendo, esas inquietudes que estamos teniendo. Si ustedes, por ejemplo, van a buscar los estatutos de su junta o quieren o ya los tienen y han revisado y quieren hacer alguna modificación y quieren tener una opinión al respecto, la pueden hacer por ese medio. Si ustedes quieren proponer algún tipo de actividad o algún tipo de ejercicio o que se aborde un tema específico, también lo pueden hacer por ese medio. Es, digamos, nuestro mecanismo de comunicación más inmediato. También tenemos el correo electrónico de la corporación. Quiero agradecerle mucho a la persona que participó enviándonos el reto, digamos, la descripción de las actividades que habíamos dejado la semana pasada, lo que corresponde a desarrollo integral, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y también la opinión correspondiente a lo que es el liderazgo desde su perspectiva personal. A ustedes les he compartido en el chat el formulario para que nos compartan la opinión frente a qué es el liderazgo. Yo ya se los había compartido acá, lo voy a volver a compartir para que ustedes puedan, por favor, dejarnos esa opinión frente a qué conciben como liderazgo y pues así podamos hacer una construcción colectiva de qué interpretamos en esta materia. Y pues a todos muchísimas gracias. Creo que podríamos dar por terminada la sesión del día de hoy. No sé si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer antes de cerrar. No, muchísimas gracias. Don Fernán, yo no tengo el documento. Perfecto. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Ruth Vaquero. Doña Ruth, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? No, es que es lo mismo. Yo estoy interesada en aprender, soy de la Junta, todo esto, pero se me dificulta lo del manejo de tecnología. Ah, ok.
¿Y qué medio le queda fácil como para que yo le envíe el documento? Un correo. Un correo. Correo. Permítame un segundo, no se vaya a salir. Yo voy a mirar acá y el correo. A ver, ¿le puedo robar un minuto? Claro que sí, sí, señor. Dentro de lo que creo que se debía contemplar en esta reforma, por ejemplo, hay un capítulo que me parece a mí que hace falta, que es el tema del proceso electoral, que es álgido dentro de las juntas. Aquí en esta reforma que están haciendo no hay nada relacionado con ese proceso electoral. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo debe funcionar eso? Eso no existe. Ahí debía también estar, o sea, dentro de ese proceso, lo que es la depuración del libro de afiliados. Entonces, tampoco está dentro de esa reforma que están planteando y eso debe quedar muy clarito, ese punto. Hay otro punto que es el término económico. Yo creo que ese es otro de los puntos neurálgicos que tienen la gran mayoría de juntas, porque las juntas viven o de unos aportes que muchas veces no llegan de los mismos afiliados, porque la situación no está para cucharas. Entonces, el planteamiento que nosotros hemos venido haciendo desde cuando quisimos ser parte de la Secretaría de Planeación de Asojundas, nosotros decíamos que uno de los temas que se debía poner en el tintero era el tema de los salones comunales. Los salones comunales deben tener no solo 4 paredes y unas tejas, porque eso no es un salón comunal, ¿sí? El salón comunal debe tener unas condiciones como, por ejemplo, tener unos locales, tener un sitio, una bodega, tener un sitio donde las personas puedan hacer ejercicio, por ejemplo, los adultos mayores, cosas de estas, ¿sí? Entonces se requiere un salón comunal con unas condiciones, porque si yo tengo locales, pues tengo de dónde sacar plata para poder hacer las actividades que se necesitan. Entonces, todo eso era el planteamiento que se viene haciendo. El otro asunto que vemos en esta reforma es que se habla por allá en un capítulo, le digo yo, el artículo 43 que dice de los derechos de los dignatarios. Y por ahí en el numeral E habla de que el SENA y la Escuela Superior de Administración Pública podrán crear programas gratuitos presenciales o virtuales para la formación de las personas, de los integrantes de la Junta. No, eso no puede ser podrán, deben. O sea, es una obligación que tiene el Estado de esas instituciones darle a los miembros de las juntas y a todos los ciudadanos que quieran participar, ¿sí? Entonces, esos eran los planteamientos que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Claudia, estaba mirando que tú nos habías hecho una opinión en el chat. No sé si de pronto quieras compartirla. No, pues es que yo soy un poco, digamos, crítica frente a las apreciaciones de minimizar lo que es del derecho, ¿sí? Entonces, muy bien por el compromiso de las personas, eso se ve a todo nivel, sobre todo de los docentes, a nivel de las deficiencias que hay en la zona rural, pero también en el casco urbano, o sea, lo vivimos acá en Bogotá, las deficiencias en conectividad, en TICs, en herramientas de conexión y demás. Entonces, pues una cosa es como el interés, el trabajo en equipo, los intereses colectivos y demás. Otra cosa es quitarle la responsabilidad al Estado y a sus representantes, ¿no? Entonces, es sí o sí una obligación, o sea, si no mal no recuerdo, era incluso unas metas de Mintix hace como unos 10 años, donde tenía un no sé cuánto porcentaje de conectividad a lo largo del territorio nacional, incluyendo las islas, y lo que se llamaban antes los territorios, ¿no? Los territorios nacionales, cosa que nunca se cumplió como muchas de las compromisos que hace el gobierno nacional. Entonces, es un poco como también ese llamado, o sea, si bien es muy importante trabajar por nuestros colectivos, ¿cierto? Ser creativos, innovadores,
¿cómo se llamará más? Buscar esas respuestas también es muy importante, ejercer esos derechos, exigir los derechos, exigir que se cumplan esas promesas, por así decirlo, o esas corresponsabilidades que vienen a cargo de los gobiernos, ¿sí? Entonces, digamos, lo vivo mucho, tengo muchos pares docentes en la zona rural, pero también otros tipos de actividades que no se... O sea, no se puede romantizar, como dicen, ese tipo de situaciones. Y por otro lado, pues lo que tú hablaste ya después con el tema de los puntos de conectividad, que se supone que también hay muchísimos, y se supone que hay varios en los territorios, o sea, no solamente debe haber uno en la última montaña más alta, sino que hay varios. Entonces también puede uno buscar como ese tipo de alianzas, ¿no? De alianzas en el marco de la responsabilidad social empresarial también, recordar que ellos tienen unos compromisos ciudadanos, que también puede hacer de pronto uno echar manito de ese tipo de compromisos y pactos que hay en cada uno de los territorios. Bueno, y sobre todo el tema rural, yo la verdad desconocía o no me había cuestionado hasta este momento el tema de lo comunal y lo comunitario en la parte rural, pero pues bien vale la pena revisar porque es un tema muy interesante para revisar. Y en el torno de esto de las actualizaciones normativas y demás, es bien interesante revisar cómo quedan pactados esos compromisos y ese articulado normativo, ¿no? Gracias, Fernán, qué pena. Gracias a ti, Claudia, muy buenas tus apreciaciones, muchas gracias. Jorge Eliezer, tienes la palabra. Gracias, hermano. Bueno, yo primero, pues, me parece muy importante, Germán, de que en este grupo exista un gran número de jóvenes. Eso es importante. De pronto lo que ahí me decía, y de igual manera, Alice, la acción comunal. Usted dio unos datos ahí que habla la misma reforma, unas estadísticas. Pero si bien es cierto, el 49% mujeres y el 51% somos hombres, pues veamos qué bueno que se hicieran una estadística real de en edades quienes participamos en la Junta de Acción Comunal. Y créanme, no siguen los demás departamentos, pero sé que es así, porque aquí en el Cauca la mayor parte de los líderes comunales que necesitamos somos personas mayores de 50 años. Es más, uno encuentra presidentes, y no porque no tenga todo el derecho, sí, pero aquí en mi departamento, en el municipio, encontramos presidentes de 80 a 85 años, inclusive algunos otros directivos de 90 a 92 años. Y me llama mucho la atención porque veo jóvenes que tienen entusiasmo y yo soy una persona que me gusta fortalecer, capacitar, y a mí me alegra cuando yo doy, por ejemplo, una charla de acción comunal, me alegra cuando yo veo jóvenes, porque como bien lo manifestaba la compañera, queremos una nueva generación, quienes estamos ya como dejando las filas, pero eso es importante, que la acción comunal, porque es que en un momento la acción comunal tiende como a acabarla, y esto no se puede acabar. Es que esto es una lucha desde 1958 con la ley 19, esto no es fácil. Esto es recordemos un poco que el señor, uno, para no dar nombres, uno de los expresidentes de la República por allá en el 96, por ahí cerca de la nueva Constitución, acabó con las juntas de acción comunal, las quiso acabar de un solo golpe. Acuerde que acabó con una serie de entidades, de instituciones, y la acción comunal nacimos simplemente porque teníamos una estructura a nivel nacional. Entonces, esto no lo podemos dejar acabar así nomás. De igual manera, esto es importante, por ejemplo, cuando hablabas de la depuración del libro en este momento es importante hacerla. Hacerla porque es que nada, sacamos, por ejemplo, en Bogotá yo sé que hay afiliados de 600, 800, y cuando van a hacer una asamblea, pues nunca va a haber una asamblea porque de acuerdo al coro, pues nunca la van a poder cumplir, de acuerdo a la mitad más uno, de acuerdo que después de una hora con el 30% o dentro de 15 días con el 20%, no la van a poder hacer. Entonces es bueno depurar el libro, es importante, es competencia directamente de la Comisión de Conciliación y Convivencia y el secretario, ¿sí? Y ellos son los que tienen que publicar directamente a todos los asociados de su sector, de su territorio, ese listado de las personas que están conformando la actualización del libro.
igualmente decía los estatutos, ese es un momento muy oportuno para actualizar los estatutos, para colocar la forma virtual. Lo que decían las compañeras, en el sector rural es difícil. Aquí en Popayán, por ejemplo, hay sectores donde la conexión, por ejemplo, yo ahora 8 días tuve muchos problemas de escucharlos muy bien. Un momentico me conectaba, otro no, porque está en un sector rural. Sí, hoy tuve que irme directamente a Popayán para poder estar más claro dentro de su conferencia. Entonces, la actualización y la virtualidad va a ser difícil. Entonces simplemente quiero dejar eso y me parece muy oportuno, Germán, de haber participado en esta importante charla, de conocer importantes líderes que están aquí y estamos atentos y seguiremos muy permanentemente en los otros talleres. Mil gracias. Muchas gracias a usted, Jorge. Muchas gracias a todos por estar. Germán, ¿me regalas señor un minuto, Wellington? porfa? Dale. Gracias. En busca de las estrategias que estábamos hablando hace un momento, según el señor Jorge, se me estaba pasando por alto y lo que él dice es muy cierto. La mayoría de juntas de acción comunal la conforman gente mayor, gente adulta, como le dice el señor, 50 años aproximadamente. Yo quisiera saber si, digamos, ustedes allá como fundación podrían regalarnos a través del WhatsApp o del correo algunos videos, foros o algo que nos puede servir, porque es que lo que le hace falta a la Junta de Acción es motivación hacia los nuevos personajes. A los pelados hoy en día no les gusta afiliarse. Pelados de 15, 16 años lo que quieren es andar vagando de allá para acá y no empaparse, digamos, lo de la política, porque aquí es como iniciamos la vida política nosotros. Entonces, no sé si de pronto ustedes nos pueden regalar alguno que otro video que haya como para concientizar la importancia de las juntas de acción comunal, para qué nos sirven, cuál es la función y qué sucede si se llega a extinguir una junta de acción comunal. Entonces, pues ahí ya le dejo la pelotica o la papa caliente, como se dice popularmente, para ver si nos puede colaborar en algo. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Wellington. Muy importante. Don Fernán, yo le quería decir que yo no tengo el WhatsApp y ahí en el chat le dejé mi correo para si fuera posible lo del proyecto de ley. Sí, señora, ya estaba revisando acá tu correo electrónico, sí lo tengo bien, voy a volver a enviar los correos electrónicos y cualquier cosa, pues yo me estaré comunicando contigo telefónicamente para confirmar que ya haya llegado. Lo mismo con Eduardo Puentes. La verdad pensé, Eduardo Puentes, regáleme en un segundo y yo voy mirando acá si sí están registrados para ir evacuando de una vez el tema. Permítanme un segundo. No se vayan a ir. Estoy verificando acá. A ver si el correo que tengo es el mismo. Eduardo Puentes. Acá está. Eduardo Puentes. Eduardo Puentes 98. Sí, creo que es el mismo que me acabo de decir. Si está bien el correo, volver a enviar el correo. Está bien, Fernando. ¿Y el de Ruth? El de Ruth también está bien, Y Don Fernando, yo le quería hacer un pequeñito comentario de lo que nos sucedió aquí en la Junta. Imagínense que nos iban a colocar un punto Ágora, que es un punto de internet que lo pagarían por 12 meses, nos serviría mucho. Pero por no haber tenido el libro digitalizado, pues no lo quitaron. Entonces yo quería decir esto porque esas clases de dificultades tenemos, porque es muy bonito decirlo que hay, que dan, que sí tenemos, proponemos, hacemos, volvemos, pero hay otra clase de dificultades, por ejemplo, como el no tener el RUC al día, nos hemos perdido muchos derechos como organización. Gracias, don Fernán, muy amable. Bueno, bien, entonces, para las personas que compartieron el correo electrónico, sí están bien los correos electrónicos. Yo voy a volver a enviar el correo electrónico el día de hoy para que ustedes puedan tener el documento y lo consulten y el próximo sábado hablamos sobre este tema. También pues revisen el cronograma que ya les había enviado, que ahí está, vamos a ir en ese orden. Frente a la propuesta que hace Wellington, nosotros desde la corporación en este momento no tenemos videos, pero vamos a hacer unos videos teniendo en cuenta la sugerencia y la petición que usted hace. Vamos a elaborar unos para ayudar a motivar la participación juvenil en la acción comunal.
Sin embargo, voy a ir buscando de los que se han venido publicando en las redes sociales, cuáles podrían ser pertinentes y que de pronto le apuntarían a esas necesidades que usted ha manifestado para que los podamos ir compartiendo. Nosotros vamos a crear unos que esperamos irlos haciendo en los próximos días. Y otra cosa muy importante es que cordialmente invitados a que el próximo sábado nos reunamos. A todos muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, muy agradecido con ustedes y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Mañana comparto el link de esta sesión a través del chat. Muchísimas gracias. El video. Bueno, gracias. Importantísimo, gracias. Buenas tardes para todas y todos.